Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Tranquilidad y Paz, serie a la cual dimos inicio apenas este lunes, o sea, esta semana. Tranquilidad y paz, eso es algo necesario, es más, es indispensable para cada uno, tener tranquilidad y paz. Recordemos este versículo del día de ayer, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, ayer vimos algo fundamental, el pensamiento o los pensamientos con respecto a la paz. Yo, ¿en quién estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? Bueno, eso lo vimos el día de ayer. Continuemos entonces con lo que nos dice el apóstol Pablo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, aquí Pablo me habla de un tema específico, un tema concreto. Sin embargo, pues esto abarca mucho más de ello. El principio general, lo que Pablo está enseñando, abarca no solamente esto particularmente que él quería abordar con los tesalonicenses, pues frente a la venida del Señor, que estaba en cuestionamiento por algunos, sino frente a esto y frente a cualquier otro tema. Lo que Pablo aquí me dice. Aquí estamos enfatizando algo, lo hemos venido hablando desde ayer, lo que tiene que ver el pensamiento, o sea, mi manera de pensar. Porque recordemos algo fundamental, algo que yo entender es que mi manera de pensar, la manera como yo pienso, en quién estoy pensando, determina, por supuesto, el vivir en paz, el estar tranquilo. Lo dice claramente la palabra de Dios. Pero Pablo, ¿qué me expresa aquí? Es más, Pablo nos exhorta algo, y es lo fundamental aquí. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover fácilmente. ¿Por qué? ¿Y por qué menciona este término? Fácilmente, por cierto, porque no debería de ser de esa manera, en el sentido de que yo no puedo dejarme mover de mi manera de pensar. No. Dice fácilmente porque es que resulta que los tesalonicenses cedían muy fácilmente. O sea, eran llevados de un lado para el otro. No tenían firmeza alguna. Entonces oían una cosa y como que la creían, oían otra cosa y la creían fácilmente. Bueno, lamentablemente esto también lo vemos el día de hoy. Hay tantos hijos de Dios que se mueven fácilmente de su manera de pensar. Que el día de hoy dicen, no, mi manera de pensar es esta y yo tengo una manera de pensar firme. Y mañana, con cualquier cosa que oyen, es más, una cosa que no tiene sustento o fundamento alguno, ya cambian su manera de pensar. Y pasado mañana piensan distinto a como pensaron hoy, o como van a pensar, o como lo hicieron el día de mañana, ya pensando de esa manera. Dice así, no se dejen mover fácilmente. Pero es que también ellos, pues dice, no os conturbéis por nada, ni por palabra, ni por carta, nada. Se han de mover. Conturbéis tiene que ver con el turbarse uno. Ay, no, es que estoy confundido, dicen tantas personas. Ay, esto ha causado confusión en mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que serlo? Pues dice la palabra de Dios, volviendo a Isaías 26:3, cuyo pensamiento en ti persevera. Yo he de pensar es en él. Recordemos algo que nos enseña la palabra de Dios aquí mismo. Pablo nos lo explicaba ayer. ¿En qué tengo que pensar? Yo tengo que pensar, por supuesto, en él, de manera perseverante, como dice Isaías. Pero yo tengo que pensar en aquello que es verdadero, en aquello que es puro, en aquello que es honesto, en aquello que es de buen nombre, en aquello que es justo. En eso es en lo cual yo he de pensar. Me decía Pablo ayer, le hablaba él a los filipenses y me hablaba a mí, naturalmente. No os dejéis mover fácilmente. Cuando confío no me dejo mover, y mucho menos fácilmente. Entonces yo tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en Él, en el cual he perseverado mi pensamiento. Porque si yo lo hago de esa manera, yo voy a experimentar paz. Pero hay gente que se llena de una manera innecesaria, de una manera tan simple,
como tan inmadura, se han llenar de miedos y de confusión. O sea, no os conturbéis, dice así, como si lo estuviera escribiendo también para hoy, para este momento. No os conturbéis, no sé, porque ustedes se dejan mover fácilmente de su manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? De pensar perseverantemente en Él, de pensar en aquello que es justo, en aquello que es honesto, en aquello que es verdadero y en fin, todo aquello que me habla también la palabra de Dios. Colosenses 1:23 se expresa: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo enfatiza esto no solamente a los tesalonicenses, sino a varias iglesias de la época. Y le dice también a los colosenses: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes, me dice así Pablo. Entiéndase, sin moverse fácilmente de la manera de pensar. Permanezcan fundados y firmes, es lo que me dice. Y esto lamentablemente es como una epidemia, no sé si llamarlo pandemia, pero es como una epidemia que tienen tantos cristianos hoy en día, que les cuesta permanecer fundados y firmes en la fe, que pues se dejan mover fácilmente de su manera de pensar. Y cualquier charlatán viene con un argumento que para ellos es profundo. Ay, me habló de este tema, pero que no es otra cosa que, pues, pura palabrería barata. Mira lo que dice aquí: sin moveros de la esperanza del evangelio. Sin movernos. Entonces, en verdad, permanezcan fundados y firmes sin moverse. Dice así: sin moverse de la esperanza de las buenas nuevas, entiéndase, del evangelio, lo cual ustedes han oído. Hemos enfatizado, pues, esto desde el día primero de esta serie, quiero decir, desde el lunes. La paz, la tranquilidad, ¿depende de qué? De a quién he oído. ¿De qué es lo que estoy oyendo? Que habéis oído, del oír, del atender, de lo que es el recibir consejo, por ejemplo, que me dice aquí, que ya lo vimos en Proverbios capítulo 1. Depende de todo eso. Permanecer fundados y firmes. Segunda, o mejor, primera de Timoteo capítulo 1, le dice Pablo a su discípulo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen de diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Hay gente que lo que le encanta es disputar. Cuidado con eso. Entonces, hay gente que le presta atención a fábulas, genealogías interminables, que lo que llevan es a discusiones, a disputas interminables, que nada edifican, dice así. Nada edifican en cuanto a lo que concierne la fe. No, eso es engaño, hay que tener cuidado. Cuidado con dejarse mover fácilmente de esto. Me exhorta aquí la palabra de Dios: no se dejen mover de ello. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ese mandamiento, cuidadito con prestar atención. Cuidado con prestar su oído a esto. Recordemos a quién estoy oyendo. Cuidado. No, es que estoy confundido. Es que no sé, yo voy a orar. No, pero sí, claro, yo tengo que orar perseverantemente. Pero yo, ¿qué voy a orar cuando algo es claro en la palabra de Dios? ¿Qué voy a orar? ¿A que Dios me muestre lo contrario de lo que está en su palabra? No. Es simplemente la palabra de Dios. Ella me da paz, me da tranquilidad. Entonces yo no me dejo mover de allí. El fundamento, por cierto, de todo mandamiento es el amor. Eso es así. Es más, yo he dicho que los mandamientos son manifestaciones del amor de Dios. Eso es. Ustedes y hemos escuchado los 10 mandamientos que están ahí prescritos en su palabra. Y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Pero ¿saben lo que me dice el Señor? Que toda la ley se cumple en el amar a Dios y en el amar al prójimo.
No le dice solamente el Señor del Nuevo Testamento, es del Antiguo, también me habla de esa manera. Y nos han dado cuenta, bueno, no es el momento para anunciarlo, pero aquí más bien les digo, los primeros 4 mandamientos de aquí, de Éxodo 20, tienen que ver con el amar a Dios. Y los siguientes 6, con el amar al prójimo. Porque el fundamento de todo mandamiento es el amor. El propósito de todo mandamiento es el amor. Versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Se apartan, se desvían. Cuidado, se van a mover fácilmente, dice así. Se desvían fácilmente, se apartan. ¿Por qué? Por una palabrería. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este mandamiento. Y que no hagas eso. Y enseñas a otros a que no lo hagan. Dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti. En cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo, versículo 19, la fe y la buena conciencia. Manteniendo. ¿Qué quiere decir? Perseverando la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Hay personas que naufragan, sí, en cuanto a la fe. ¿Pero qué tengo que hacer? Mantener la fe y la buena conciencia. No os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar, dice Pablo. Recordemos que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vamos ahora. El no dejarme mover fácilmente de mi manera de pensar. ¿Y cuál es esa manera de pensar? Pues aquel pensamiento que en ti persevera. Pensar en todo aquello que, como hemos visto en tu palabra, todo aquello que es verdadero, todo aquello que es justo, todo aquello que es honesto. Pensar en todo aquello que viene de ti. Pero Señor, pensar que Dios, que yo puedo ser aquel que se puede dejar mover fácilmente cuando yo dejo de confiar en ti. Y entonces lleno mi corazón de engaño, mi corazón se llena ahí de Dios, de turbación, de miedo, de confusión. ¿Pero por qué? No por lo que otros hablan, sino, Dios, porque yo me dejo mover fácilmente por medio de palabrerías que llegan a mí, que no me llevan sino a desviarme, como dice tu palabra. Me muevo y me desvío fácilmente. Si no, Dios, he de permanecer fundado y firme en la fe. Y gracias, Dios, porque tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por lo tanto, aquí, Dios, no tengo otra decisión sino perseverar, que mis pensamientos perseveren en ti. Ahora, mi Señor y Dios, envía tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Ilu, Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Y por favor, ahí escríbanos algo de lo que aprendió de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.